o a que alguien me diga, hay que ponerle ahí entendido. Quería preguntarles, o que alguien me explique, si ha escuchado decir en la iglesia, cuando hablan del alimento espiritual, cuando hablan de leche y cuando hablan de... Uy, se pone otro paso. Yo creo que se pasó a salir. Pero cuando hablan de leche y cuando hablan de porotos, de legumbres, ¿qué significa eso? ¿Quién me lo podría decir? En cuanto a la palabra del Señor. ¿No hay quien escuchaba? Creo que, no sé si es en Hebreos o en un libro del Nuevo Testamento que habla sobre la palabra como para los que están recién caminando en el Evangelio, por así decirlo, como compara como con la leche. Y luego habla del que representa como lo básico que debe manejar un cristiano respecto a la palabra, y el alimento sólido, que supongo que a eso se refiere, que es como más contundente o lo que pasa de lo básico que deberíamos manejar, creo. A ver, hermano Patricio, ¿qué palabras que el Señor nos entregó podrían representar leche? ¿Qué podría ser leche? A ver, para nosotros. ¿Qué palabras del Señor? Toda la palabra que tiene que ver con consuelo, con edificación, como cuando Dios nos dice que, por ejemplo, que por gracia somos salvos y que es leche y es rica para el paladar. O sea, todo aquello que de alguna forma ya viene digerido para nosotros. Sabemos que la leche, por ejemplo, tiene esa característica de que tiene todos los nutrientes que necesitamos para crecer, ¿ya? Y entonces la leche yo creo que son todas aquellas cosas que podemos encontrar en la Biblia que son para ir desarrollándonos, creciendo, pero de la primera etapa. Eso. Como suavecito, ¿cierto? Como dice, todo lo que nos consuela, todos los nanay, todo lo que el Señor nos ama, que el Señor nos da consuelo, nos perdona, nos recibe. Y herramientas para el crecimiento de a poquito. De la Claro. primera infancia, como la dañerita chiquitita. Claro. Entonces, dentro de nuestra vida, ¿cierto? Las palabras de Dios para nuestra vida a veces van a ser, porque nosotros como adultos también tomamos leche, ¿cierto? Igual podemos consumir comida suave, comida básica. Entonces, a lo largo de nuestra vida, las palabras del Señor para nuestra vida van a ser algunas muy suaves, muy dulces, y otras van a ser ya más contundentes, más legumbres, más fuertes, que probablemente la primera vez que comamos algo más fuerte que nunca hemos comido y no nos va a caer muy bien al estómago, pero son nutrientes que también necesitamos. Entonces, digamos que el estudio de hoy no es lechecita, tampoco es un plato tan fuerte, pero no es algo que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿cierto? Para que tratemos el día de hoy. Y vamos a comenzar con una oración. Le voy a pedir a nuestro pastor que haga una oración para que, ¿cierto?, nosotros estemos atentos, no influyan las cosas externas, el ruido, el cansancio, y nuestro corazón esté dispuesto para escuchar la voz del Señor. Amén. Ya decimos en esta noche, Padre nuestro que estás en los cielos, le damos en este momento las gracias a usted porque nos permite el poder estar en su presencia, Señor, a través de este estudio de jóvenes, Dios mío. Le adoramos y le bendecimos su nombre, Dios mío, y le queremos pedir a través de tu Espíritu Santo que usted manifieste, Dios mío, espíritu de gracia, de sabiduría, de conocimiento a nuestra hermana Daniela, Señor, quien va a impartir el tema hacia los jóvenes, Dios mío, que tu Espíritu Santo esté presente en cada uno de los participantes de este tema. Pedimos su bendición sobre cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a comenzar con una pequeña encuesta, cuestionario, que nuestro hermano Patricio nos va a enviar el link por WhatsApp. Son unas pequeñas preguntas de sí, no. Yo se lo envío al pastor. Una casa.
Son pequeñas preguntas y ahí vamos a ir ya Son viendo. anónimas, eso es lo importante. Son preguntas anónimas. Sí, así que sean honestos al contestar, obviamente. O sea, además pedirlo, pero yo igual lo voy a contestar, no la he contestado. Entonces en el WhatsApp ahí la pueden ver. ¿Qué, mi amor? No te gusta. ¡Ah! Yo terminé. Hermano Patricio, ¿usted se puede compartir los resultados? Sí. Ahí. ¿Y sabemos cuántas personas? Ah, pero hay 2 respuestas todavía, muy poquitas. Jeremy dice que está listo. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Respuestas. Deberían haber 1, 2, 3. Hermanadita, hágale el empeño ahí de contestar. Con un ojo abierto, no cerrado. Deberían haber, ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 respuestas deberían haber. Faltan 2. Lo logré, está lista. Entonces ya nos vamos dando cuenta de que se va a tratar este estudio, ¿cierto? No lo vamos a hacer muy extenso. Vamos a hacerlo de una manera prudente porque igual es tarde. Yo trataba de mover la encuesta sino en mi computador. Somos 2. También, para poder ver. Bueno, Patricia, necesitamos que lo baje un poquito. Nuestra ansiedad lo amerita. Yo sé que era sobre la paciencia. No. Ya, el estudio, ¿cierto? Del día de hoy habla de la mentira. De la mentira. Y enfocado en eso, porque podría haber sido de la verdad, ¿cierto? Pero vamos a hablar hoy de la mentira, ¿cierto? Un tema que ahora vamos a ver y que es un poco delicado también. 6 respuestas. Bueno, Patricia, ¿te contestó? Sí, estamos listos. Ya. Entonces, primera pregunta, ¿cierto? Dice, ¿le han mentido alguna vez? El 100% contestó que sí. O sea, todos nosotros alguna vez nos han mentido. Fue alguien a quien estimaba, o sea, nosotros teníamos cariño por esta persona que nos mintió. Mira, 7 respuestas que sí. Sigamos a avanzar. ¿Cómo se enteró de esta mentira? 2 opciones solamente de las 3 que había, ¿cierto? Por un tercero, alguien les contó, o nosotros lo descubrimos. Es decir, ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de que la persona que nos mintió, ¿cierto? Lo pudiera confesar. Avancemos. ¿Cómo se sintió en ese momento? Las opciones eran enojado, triste, decepcionado o todas las anteriores. Bueno, la mayoría de nosotros, ¿cierto? Sentimos todas estas emociones y un porcentaje predominó la tristeza. Obviamente depende de la mentira, ¿cierto? Cómo haya sido, la persona que haya sido, la cercanía, y vamos a sentir diferentes cosas. Y depende de las consecuencias que también tuvo la mentira que se nos dijo en algún momento. Dependen estos sentimientos que son válidos, ¿cierto? Prefiere la verdad aunque duela. Hay 6 personas, yo creo, ¿cierto? Que contestaron que sí y alguien contestó que no. A lo mejor prefiere no saber algo que le va a causar dolor. Y ahí vamos a ir viendo que eso a lo mejor a lo largo de nuestra vida va cambiando, depende de las experiencias. Le pidieron perdón.
A algunos sí y a otros no. A ver, avancemos abajo. ¿Perdonó? 100% sí. Esto, como hijos de Dios, ¿cierto? Refleja que estamos en un buen camino. Porque nos pidan perdón o no nos pidan perdón, nosotros debemos otorgarlo. ¿Por qué? Porque en nosotros debe predominar el amor del Señor y porque si yo no perdono, la palabra de Dios dice que Dios no me perdona. Así que no puede haber, ¿cierto?, raíces de amargura en nuestro corazón. ¿Hacemos? La relación volvió a ser la misma. Algunos sí lograron, muy poquito, ¿cierto? La mayoría no, y está en proceso. Esto va a depender de la persona con la que tuvimos, ¿cierto?, esta experiencia. Si es algún familiar muy cercano con alguien que yo tengo que seguir tratando, obviamente debe estar en proceso o debo restaurar la relación. Pero si a lo mejor fue solamente una amistad, puede que esa persona ya no forme parte de nuestra vida. Y eso no está mal mientras yo en mi corazón no tenga ningún resentimiento hacia esa persona. Ya, entonces, dada esta primera parte, vamos a comenzar, ¿cierto? Voy a compartir aquí una presentación, espero que se vea. Entonces, la mentira. Ya respondimos el cuestionario, ¿cierto? Y vamos a comentar un poco, alguien, a ver, de los hermanos aquí. Hermano Patricio, a ver, coméntanos qué le hicieron pensar o qué le hicieron sentir estas preguntas. ¿Le trajeron algún recuerdo? ¿Se sintió bien? ¿Se sintió mal? Apreciación del cuestionario solamente. Sí, bien, el cuestionario en sí, de alguna forma me llevó a recordar una instancia y a darme cuenta que al principio cuando me preguntaban si había perdonado, yo decía, sí, sí perdoné, y como que era un encuentro como que sí, sabía que había perdonado de forma declarativa, pero el corazón aún sangraba, o sea, era como, pucha, perdoné y realmente en ese tiempo cuando me preguntaba si había perdonado, yo luchaba cada día por decir, yo ya perdoné, yo ya perdoné, yo ya perdoné, en contra de lo que sentía en mi corazón. Entonces, recordé al menos estas preguntas, me hicieron ver de que el asunto de perdón no es algo mágico, sino que primero fue una decisión de perdonar y que ya a esta altura puedo decir libremente, sí, perdoné, porque el peso salió, ¿ya? Y si me hubieras preguntado, no sé, el año 2019, no. Bueno, y usted fue testigo de todo el proceso que pasé al menos respecto de eso, pero fue algo constante, algo diario. Yo hoy día sé que perdoné, sé que perdoné, sé que perdoné. Y gracias a Dios, o sea, de hecho este cuestionario me da a entender de que tiene una tremenda ventaja el vivir libre de libre del daño que te puedan provocar a través de ciertas cosas, así que eso no me va a dañar. Gracias. Ya. ¿Alguien más quiere comentar algo, agregar algo? Puede que alguno de nosotros igual no esté a lo mejor sano su corazón todavía, pero lo importante es ser consciente. Hermana Edita. Bueno, igual un poco apoyándome en las palabras del hermano Patricio, claramente el hacer este tipo de preguntas, hacerse este tipo de preguntas te lleva a recordar cosas. Y la verdad es que ahí uno logra ver si realmente eh, está sano o no el corazón, ver si duele, si sigue sangrando, como decía, o no. Y personalmente a mí me costó un poco responder la última pregunta, donde decía si continuaba igual o no. Y estuve jugando un momento entre en el sí y en proceso. Y claramente yo lo reconozco, yo puse en proceso, porque obviamente, claro, igual después de una mentira hay cosas que se van a quebrar.
y que con el tiempo se van a restaurar con la ayuda de Dios, obviamente. Así que eso quería compartir. Amén. No veo más manitas levantadas, así que alguno de las personas, ¿cierto?, que contestamos, se le vino a la mente cuando usted dijo una mentira, o solamente lo llevamos a otra persona, ¿cierto? El hecho de a lo mejor contestar esta encuesta, la idea es que también reflexionemos de lo que hemos hecho nosotros en algún momento, cómo se ha sentido la persona a la que a lo mejor en algún momento le dijimos una mentira. Vamos a avanzar. Vamos a tomar apuntes y vamos a ver qué es la mentira, ¿ya? Estos son definiciones de la Real Academia Española que podemos encontrar en distintas partes. Y es importante que sepamos lo que envuelve este concepto, ¿ya? Dice, es una afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad. Y ahí podría usted subrayar la palabra consciente. Entonces, una mentira no es un error porque yo no conozco algo, porque no sabía bien lo que pasó. No, una mentira es una afirmación, algo que yo digo, ¿cierto? Cuando sé que no es verdad, cuando ya tengo el conocimiento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo, si me preguntan algo y yo digo, ya, me preguntan, ¿dónde está tu billetera? Yo, está en mi cartera. Y reviso mi cartera y no está. Eso no es que yo haya dicho una mentira, es que yo desconocía que no estaba ahí. ¿Se entiende, cierto? Ahora, si yo sé que mi billetera se me perdió y me preguntan y digo, no, sí la tengo guardada, yo soy consciente de que lo que estoy diciendo no es verdad. Entonces el tema de la conciencia es muy importante cuando hablamos de este concepto de la mentira. Una cosa que no es verdad, ¿cierto? Todo lo que no sea verdad es, por defecto, una mentira. La acción de mentir, y esto lo quise poner porque ¿quiénes mienten? Los mentirosos. Entonces, si hay mentira en alguien, si hay mentira en mi vida, y yo tengo que ser consciente de que soy una persona mentirosa. No es que lo dije una vez o solamente más. La acción de mentir, si yo miento, me transformo en una persona mentirosa. Sería una característica mía que con la ayuda del Señor tenemos que cambiar. Se utiliza también la mentira para negar, para decir, no, lo que él dijo es mentira, lo que se está diciendo de mí es mentira. Y esta definición igual es muy importante, que dice expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, a lo que se piensa o a lo que se siente. O sea, yo puedo mentir en estas tres áreas, respecto a lo que sé, respecto a lo que pienso o respecto a lo que siento. Puedo mentir en estas tres áreas. Y es importante y es bueno reflexionarlo porque, claro, generalmente pensamos que la mentira es cosas que han pasado, cosas que han sucedido. Pero también en los pensamientos puedo mentir o en lo que siento. Y puedo mentirle a los demás o a mí mismo también. Y no menos importante, la mentira es un pecado, ¿ya? A nosotros como cristianos, ¿cierto? Tenemos que comprender que la mentira es un pecado. Mentira grande, pequeña, mediana, de los colores que sea, es un pecado ante la presencia del Señor. Lo declara su palabra. ¿Ya? Yo creo que sabíamos todas estas cosas. Es importante, sí, a mí me llamaba mucho la atención cuando buscaba estos apuntes, eso de las tres áreas, que en mis pensamientos también puedo mentir o lo que siento, negar lo que siento, cambiar las cosas que siento también es una mentira. Y vamos a ver en esta noche, vamos a ver, ¿cierto?, cómo nos afecta, por qué lo hacemos, tratar de entender un poquito. ¿Manadita prendió su micrófono? ¿O se equivocó? No, está apagado. Me salió en verde. Ya, sigamos. La psicología, que es importante igual, que nos ayuda a entenderla, y cuando se justifica con la palabra nos sirve,
dice que la mentira afecta nuestra vida. No es que la mentira la digo y no pasa nada. Ocurren cosas en mi interior cuando yo miento. La mentira afecta mi autoestima porque yo sé que estoy mintiendo y no me hace sentir bien, entonces mi autoestima va bajando. La mentira en mi interior me genera angustia, ¿cierto? Me van a descubrir. ¿Qué pasa si alguien sabe que lo que estoy diciendo no es verdad? Y también me genera estrés, porque voy a tratar de mantener mi mentira y eso me requiere un esfuerzo. Tengo que pensar bien lo que voy a decir, me tengo que acordar de esto y me va a generar un estrés. ¿Ya? También el área que afecta la mentira es una característica mía, que es mi credibilidad. Yo digo una mentira, me descubren, esa persona que me descubre sabe que yo mentí y mi credibilidad ya no va a ser la misma. Y esta característica de nosotros va a ir variando, ¿cierto? Así que, y también, por última parte, la mentira afecta las relaciones externas que yo pueda tener. En este caso, con mi entorno, con mis amigos, con mi familia, con mis cercanos, ¿cierto? Mis vecinos, mis compañeros, y también mi relación con Dios. La mentira afecta mi relación con Dios. De manera negativa, obviamente. Nadie quiere relacionarse, nadie confía en una persona que dice mentiras. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué pasa esto? Tenemos que nosotros como cristianos, ¿cierto?, entender que nuestra tendencia sin Dios es hacia el pecado. Es como un imán para nosotros, si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Y significa que aún no muere mi viejo hombre, significa que aún tengo cosas que cambiar. Y esto va a ser toda nuestra vida. Toda nuestra vida vamos a tener que mejorar cosas. Y es por eso que el Señor en esta hora nos lleva a la mesa este trabajo. Entonces, ¿por qué mentimos? Porque aún hay pecado en mí que debe morir mi viejo hombre. Estoy en proceso, por eso miento. Puede ser que alguien ya no tenga esta dificultad y la haya superado. También mentimos porque tenemos problemas de identidad. No sé bien quién soy. ¿Ya? Mi identidad debe estar fundada principalmente en Cristo. ¿Pero por qué miento? Porque en realidad no tengo claro quién soy. Cuando me preguntan algo no puedo decir la verdad, lo que siento, lo que quiero. No tengo claro mi identidad. También están por problemas de autoestima. Porque quiero agradar a los demás, a veces miento. A veces digo cosas que en realidad no quiero por querer agradar a los demás. O quiero ocultar algo que me avergüenza de mí, no lo digo una mentira. Estas son las principales causales por las cuales yo puedo querer ocultar algo. Por miedo a que me dirán, por miedo al rechazo, por este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, estas son algunas de estas causas. Este es el texto principal en el cual va a girar nuestro estudio, que es en Hechos capítulo 5. ¿Ya? Probablemente ya lo han escuchado, le voy a dar lectura a la experiencia que vivió este matrimonio. Dice, esta es la versión Reina Valera, ¿cierto? Debe haber varias versiones, pero la historia en sí no cambia. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndola también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti.
al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. No es para menos, ¿cierto? No es para menos el temor, el revuelo que causó esta situación. Vamos a tener presente esta historia. La vamos a analizar después de revisar unos versículos, ¿ya? Es importante, sí, quiero que tengan claro que esto fue antes de que Jesús, ¿cierto?, pagara por nuestros pecados, ¿ya? Nosotros estamos viviendo en un tiempo diferente. Y ahora vamos a ver qué enseñanza podemos sacar de aquí en los tiempos actuales. ¿Qué dice la Biblia? Hermana Priscila, ¿puede buscar Proverbios 12:22? Pastor, ¿puede buscar Marcos 7:20-23? Hermano Patricio, Colosenses. Cuando lo encuentre, hermana Priscila, le da lectura a Proverbios 12:22. Ya, dice así. Proverbios capítulo 12, versículo 20. El Señor detesta a los mentirosos, pero se alegra con los que dicen la verdad. Amén. ¿Qué palabra es la palabra más fuerte de ese texto? Detesta, ¿cierto? El Señor detesta, o sea, hay cosas que no le agradan al Señor, hay cosas que le molestan. Esto, la mentira, el Señor la detesta. En otras versiones dice abominación, o sea, es algo que Él no le agrada para nada, de ninguna manera. Cuando a mí me desagrada a tal nivel esto, cuando hay, supongamos una comida, a mí no me gusta los pibres, a mí no me gustan los pibres, yo los detesto, el olor, la textura, todo. Entonces, estén como estén preparados, a mí no me gusta. Esto le pasa al Señor con la mentira. El Señor detesta la mentira. Como usted la prepare, como usted la disimule, como usted la diga, el Señor la detesta. Es abominación para Él. Y esto tenemos que ser muy conscientes. Marcos 7:20-23. Amén. Dice, pero eso decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Amén. Lo que debemos entender aquí es que la mentira me contamina a mí. ¿Ya? La mentira se gesta en mi corazón y yo la exteriorizo y esto me contamina, esto me hace mal. La mentira de cualquier manera, de cualquier forma, a mí me daña. Va enfermando mi cuerpo, va enfermando mi alma. ¿Ya? Y debemos entender que la mentira la podemos decir a los demás, la podemos decir a Dios, la podemos decir a nosotros mismos. ¿Ya? Esto es importante. A mí me daña, me hace mal. Nunca me va a hacer sentir bien, nunca me va a librar de algo. La mentira siempre me va a contaminar, me va a hacer algo mal. Porque sale de mi corazón y es algo malo. Colosenses. Amén. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí hay una frase que a veces yo he escuchado, y que es, Dios conoce la verdad. Como que si solamente importara que yo le tengo que decir la verdad a Dios. ¿Ya?
Y la palabra del Señor nos enseña que yo no tengo que mentir los unos a los otros. Cuando nuestro pastor nos haga una pregunta, cuando nuestro papá, cuando nuestro amigo nos pregunta algo, no debo mentir, porque esto es abominación a Dios y esto contamina mi vida con los demás, con la relación con nuestros hermanos. Por mucho tiempo se ha dicho como que ¿cierto? Pasa a ser como un segundo plano mi relación con los hermanos. Y la palabra del Señor me dice que no tengo que mentir los unos a los otros. Cuando yo les pregunto, por ejemplo, a cada uno de ustedes, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué pasa con respecto a esto? La verdad debe predominar en mi respuesta. Y esto es muy importante porque el Señor me lo pide. Vamos a avanzar. Hermano Viviano, me va a buscar Salmos 34 y yo voy a leer Primera de Pedro 3, 10. Primera de Pedro 3. Vamos a ver qué nos dice la palabra en estos versículos. Primera de Pedro 3, 10. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Que dijimos que la mentira afecta mi vida, mis relaciones. Y mire, dice, el que quiere ver días buenos, o sea que una persona que tiene la mentira en su vida, no va a tener días buenos, sus días no van a ser muy buenos. Nosotros debemos entender que somos personas, ¿cierto? Que tenemos nuestro cuerpo físico, nuestra alma y todo va vinculado. Obviamente, si estamos en pecado, no nos vamos a sentir bien anímicamente ni físicamente. ¿Qué dice Salmos 34, hermano Viviano? 12 al 16. Ya, ahora sí. Dice, el que ame la vida y desee ver días felices, aléjese de los planes perversos y evite decir mentiras. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y no descanse hasta conseguirla. El Señor cuida a la gente justa y escucha sus oraciones. En cambio, el Señor se pone a los perversos. Amén. Quiere decir que como, cierto, la palabra del Señor dice que el Señor abomina esto, la mentira, si yo la digo en mi vida no me va a ir bien. Si yo quiero que me vaya bien en mi vida, si quiero sentirme bien, si mis días a lo mejor no están siendo malos, debo analizar si la mentira está en mi vida en estos momentos. Ya, vamos a hilar después más fino porque, como decía la definición al principio, podemos mentir en cuanto a un hecho. Podemos mentir en cuanto a lo que pensamos o lo que sentimos. Y ahí tenemos que cada vez hilar más fino, ¿cierto? Uy, perdón, me pasé cambio. Mateo 5, 11. Yo no sé si mi hermano Jeremy podría buscarlo. Escríbame, sí, no. Hermana Dani, le quería hacer una pregunta. Dígame. Por ejemplo, si yo estoy, no sé, me encuentro con usted en la calle y usted se acerca a mí y me dice, hola Viviana, ¿cómo estás? ¿Y cómo has estado? Y ¿Ya? yo me siento muy mal dentro de mí, así me siento agobiado, frustrado, ¿Y me y, dices que estás bien? y le digo que estoy bien. ¿Qué pasa con esa mentira? También es una mentira. Sí, pues, Es pero una mentira, igual que la otra. Y eso quería que cada uno de nosotros vayamos analizando y reflexionando. Eso es lo que la palabra del Señor quiere que nosotros hagamos, que nos hagamos ese tipo de preguntas, como dice nuestro hermano Viviano, ¿ya? Esa mentira igual está mal y causa todo lo anterior que hemos mencionado. El Señor no le gusta que tú digas que estás bien cuando estás mal, porque esa mentira impide que el Señor a través de tus hermanos, de tu familia, de
de tus hermanos en Cristo te ayuden. Te aísla, te deja solo y te deja vulnerable a que Satanás empiece a susurrar cosas a tu oído. Esa mentira al Señor no le gusta. Esa mentira, vamos a volver un poquito para atrás. Esa mentira, ¿cierto? Afecta a tu interior. ¿Por qué? Porque tú te dices a ti mismo, no puedo estar mal, es que yo tengo que estar bien, y como estoy mal, soy una persona débil. Afecta a tu autoestima. Te genera angustia. ¿Por qué le dije eso? ¿Y qué pasa si le digo? ¿Y qué van a pensar de mí si digo que estoy mal? Y me genera estrés porque ya le dije que estaba bien. Y ya no le puedo decir que la mentí, o no puedo decir que estoy mal. Entonces, afecta tu credibilidad, porque si tú me dices que estás bien y después yo te veo mal, voy a decir, pucha, el hermano Viviano no me dice la verdad, entonces, ¿cómo voy a saber cómo está él? ¿Qué métodos voy a hacer? Y ahí afecta tu relación con tu entorno y con Dios. Entonces, hasta ese tipo de mentiras afectan nuestra vida, y el Señor no la quiere en nuestra vida. Hermano Jeremy tiene Mateo 5:11, así que sí, hermano Viviano. Y después vamos a dar opciones para poder contestar y no mentir respecto a eso. Amén. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén. Aquí ya estamos como, no la mentira que yo digo que hay en mi vida, sino cuando mienten a mí o sobre mí. ¿Ya? La palabra del Señor dice que somos bienaventurados cuando nos pasa eso por su causa, ¿ya? Por la causa de Cristo. Y eso subrayenlo muy bien, porque si alguien inventa algo sobre mí y dice una mentira, que obviamente no es, para dañarme o algo, por yo ser cristiana, ¿cierto? Y porque le molesta que yo trate de llevar una vida en santidad, somos bienaventurados, dice la palabra. Pero si alguien dice algo de mí que es verdad, por ejemplo, ya, me vieron a mí, vieron a la hermana Daniela, la coordinadora de jóvenes de Lota Central, el otro día bailando en la disco. Y eso de verdad pasó. Y alguien me vio y lo anda diciendo por todas partes. Eso no es un sufrimiento o una causa por el Señor, eso es una causa mía, ¿cierto? Es porque yo cometí un error. Entonces, eso no me genera una bienaventuranza, porque es un error mío que yo cometí y que me trae consecuencias, ¿cierto? Mi pecado me trae consecuencias. Entonces, cuando por la causa de Cristo mienten hacia nosotros, ahí somos bienaventurados. Cuando quieren dañarnos, cuando traen a la mesa mi pasado, ahí sí, cuando dicen, no, si antes esto era así, yo no creo que haya cambiado. Esa es una causa por Cristo, ¿cierto? Entonces, cuando alguien miente, cuando alguien nos quiere dañar, nos dice de nosotros, y quiere dañar nuestra imagen de Cristo en nuestra vida, ahí somos bienaventurados. Veamos un segundo. Suena mucho eso. Ya, y ¿cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, como nuestro hermano Viviano dijo, en estos momentos yo me estoy acordando que yo he mentido? ¿Cuál es la solución a esto? La solución se encuentra en 1 de Juan 1:16. La vamos a buscar. Porque todo tiene solución en esta vida, ¿cierto? El Señor no nos va a decir que estamos en un error y no nos va a dar la solución, nos va a dar la solución. Creo que fue una mala idea esa. Ya, 1 de Juan 1:6. Sí, está, porque mi bebé está metiendo mucho boche, entonces siempre que se escucha súper fuerte. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo,
Su Hijo nos limpia de todo pecado. Voy a seguir leyendo porque me parece muy relevante. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, que, ¿cierto? Si en esta hora el Señor nos habla de la mentira, no es porque mi vecino está mintiendo, no es porque hay mentiras en la vida de los demás, es porque en nuestra vida hay mentiras, ya sea en mis dichos con acciones, en mis dichos con mis pensamientos o en lo que yo estoy sintiendo. Y esto el Señor dice que tenemos que confesarlo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. En esta hora tenemos que empezar a hacer conciencia, a decir, cuando dije esto, mentí, cuando me preguntaron esto, cuando me digo esto a mí mismo, estoy mintiendo. Y el Señor, a través de la confesión, que es muy importante, no es solamente decir, ah, ya el Señor me perdona. No, en mi oración yo le digo, Señor, mentí en esto, Señor, dije esta mentira, perdóname por eso. Esa es la solución a la mentira. Confesársela al Señor y obviamente, como le dijo a muchas personas Jesús, deja de pecar, deja de mentir. Y si es una actividad que nosotros tenemos por costumbre, es un proceso. Hay que ir de a poco, ¿cierto? Diciendo, no tengo que mentir, así como decía nuestro hermano Patricio, ¿cierto? Ya perdoné. Esto es igual. Es un ejercitarse en vivir en los caminos del Señor. Es un ejercicio, es una carrera, como dice la palabra. Obviamente también en la palabra de Dios hay lo contrario de la mentira, ¿cierto? Que es la verdad. Hermana Priscila, ¿me busca Juan 16:13? Pastor, tercera de Juan 1:4, ese es cortito. Hermano Viviano, también Juan 14:6, ahí está juntito. Y hermano Patricio, Juan 8. Obviamente, ¿cierto? La palabra del Señor nos muestra la verdad. ¿Qué dice la Biblia acerca de la verdad? ¿Lo buscamos? Ok, Juan 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. ¿Cuál era el que iba a leer yo? Amén. Entonces, ¿cierto? Cuando habla del Espíritu de verdad, habla de cuando, en nuestro caso, cuando aceptamos al Señor en nuestra vida. Cuando decimos, entregamos nuestra vida al Señor, cuando atendemos el llamado de Cristo, y nosotros decimos, ya, me rindo ante Jesús, quiero cambiar, quiero mejorar, el Espíritu de Dios va a entrar a nuestra vida y nos va a hacer sentir mal cuando ¿cierto? Cuando cometamos algún error, cuando cometamos un pecado. Y Él nos va a guiar a toda verdad, a la verdad de la palabra, a la verdad de mis actos, a la verdad de mi vida. A toda verdad, a todas las áreas que abarca la verdad. ¿Ya? El Señor nos va a guiar, Él nos va a ayudar en esto. Tercera de Juan. Ya, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ya. Estos son los dichos de un padre, ¿cierto? Este no es Dios quien Sí. está hablando, sino que es un padre que está hablando de que le llegaron noticias de sus hijos, ¿cierto? Que sus hijos andaban en caminos de verdad y él estaba muy, muy feliz. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Porque nosotros somos sus hijos. ¿Cuánto más Él se alegra? Él se siente bien de que nosotros andemos en verdad, digamos la verdad, pongamos la verdad por delante. Él se pone muy feliz, así como Él dice que detesta la mentira, Él ama la verdad. Sea cierto, sea cual sea. A veces la verdad, como decía en la encuesta, va a doler. Por ejemplo, si me preguntan, como decía nuestro hermano Viviano, hermana, ¿cómo está usted?
y tú eres capaz de decir la verdad y decir, no estoy bien, el Señor se va a alegrar igual. Él va a decir, mi hijo está diciendo la verdad, está siendo honesto. La verdad al Señor le agrada en nuestra vida. Hermana Daniela, un paréntesis ahí. Ojo, ojo con eso, porque lamentablemente en muchas iglesias y muchos hermanos educan al revés al respecto. O sea, por ejemplo, se ha mirado durante muchas décadas, yo tengo hartas décadas, que hermano, cuando de repente, hermano, cuando usted le pregunta cómo está, tiene que decir bien, bendecido, y nada más. Y eso está súper bien, porque si usted anda mostrando sus derrotas, no es hijo de Dios. ¿Has escuchado esa frase? Entonces, también respecto a eso, día atrás escuchaba un mensaje en el cual decía que a Dios le encanta que seamos auténticos con Él. Pues. Es como cómo nos gustaría que nosotros viéramos a nuestro hijo o a nuestra hija que anduviera con pena, con triste, y yo le preguntara, hijo, ¿qué te pasa? Y me dijera, no, si estoy bien, 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 agradecido por lo que me da, y punto. Pero que esa persona abriera su corazón conmigo sería mucho más lindo. Y ahí como que a veces la autenticidad que tenemos frente a Dios no es muy bien mirada por la parte religiosa, entre comillas. ¿Puedo opinar? Bien. Sí. Lo escuchamos. Ya, sí, me llamó mucho la atención también lo que dijo Viviano en su duda sobre el tema que si él va caminando por la calle y se encuentra con una persona o un hermano de la iglesia y le preguntan, ¿cómo estás? Por lo general eso es normal dentro de las personas, que a la primera y espontáneamente dice, estoy bien, independiente que muchas veces su corazón ande destrozado o ande muy desanimado o desorientado por la calle. A veces a las personas nos cuesta decir la verdad porque nos encontramos en la otra persona que nos pregunta la confianza, ¿ya? Pero por la otra parte tampoco no es bueno guardarse todo. Uno tiene que aprender a descansar, como dice el Señor en su palabra, venir a mí, ¿cierto? Y o sea, dice, el que esté trabajado, cargado, ¿cierto? Yo los haré descansar. Entonces nosotros tenemos que saber a quién transmitir nuestra penita, con quién compartir nuestro dolor. Y uno tiene que saber, no es bueno guardarse todo, repito, no es bueno guardar. Tiene que uno tratar de buscar a quién poder confesarle lo que está pasando. Y eso no se da mucho en el entorno de la iglesia porque muchas personas se guardan, y ahí es donde aparecen las enfermedades emocionales. Ya, ahí es donde se aparece. ¿Por qué? Porque acumulamos y cuando ya no damos más, reventamos. Y eso es importante lo que, o sea, como consejo, es importante para nosotros y para los jóvenes especialmente, incluso para los adultos, de buscar y tener personas de confianza para transmitirle lo que nosotros podemos estar pasando en el momento. Gracias. Amén. Es importante hacer una... Espérame un poquito. Es importante hacer la diferencia de que yo voy a ser muy honesta con usted. Nosotros como sociedad estamos muy acostumbrados a la mentira y la verdad nos incomoda. Porque le pongo a este caso. Usted se encuentra conmigo en la calle y me hace la pregunta que dijo nuestra hermana Viviana. Hermana Daniela, ¿cómo está? Yo le digo, no estoy muy bien. Obviamente, ¿qué me va a decir la otra persona? ¿Y por qué? ¿Qué le pasó? Y yo le digo, no, prefiero no contarle. Y está bien lo que yo estoy diciendo, le estoy siendo honesta, digo, prefiero no contarlo, pero la otra persona se va a molestar porque no le quiero contar. ¿Se fija? Entonces, es un tema cultural. Hay otros países, y me da mucha risa porque de repente hay videos, por ejemplo, donde va, ya digámoslo así, va un gringo a comprar una parte, dice, ¿cuánto cuesta? Le dice, $100. Y el gringo dice, oh, está muy caro para mí, no lo quiero, gracias. Y se va, ningún problema. Pero va un latino
cultura latina, va a comprar. ¿Cuánto cuesta? 100.000 pesos. Ah, ya. Voy a ver una cosa ahí en la esquina y después vuelvo. ¿Se fija? No somos capaces nosotros de decir, está muy caro para mí. ¿Por qué? Porque probablemente el vendedor va a decir, ah, yo te no quería gastar y todo, porque no estamos acostumbrados a la verdad. Y es algo que culturalmente nos pasa, pero como dice nuestro pastor, tenemos que ser conscientes de que guardarnos las cosas o mentir nos va a hacer daño, nos va a traer enfermedades, nos va a causar, y es muy importante a quién contarle también, como decía, hermana Priscila o hermano Viviano, no sé cuál de los dos quería aportar algo. Sí, era como lo mismo, que cuando Viviana dijo eso, yo le dije que igual él estaba como en su derecho a decir estoy mal, pero no quiero hablar. Y de esta forma no verse obligado a Sí. mentir, más en un contexto en el que, o sea, yo veo esto como muy, muy importante porque en la santidad tiene que ver con un tema íntegro, hablando bíblicamente, como que no es solamente poder luchar o vencer por sobre cierta cosa y lo demás dejarlo de lado, y como que se ha visto que de repente hay pecados como más chiquitos, como por ejemplo la mentira. Como que si uno necesita poner límites respecto a la santidad, como en este caso estamos hablando sobre la mentira, siempre hay como una forma de no mentir, pero ser respetuoso, o de no mentir pero no dar mucha información, o de no mentir, etcétera. Pero cuando pensaba en esto se me ocurrió una pregunta. ¿Qué pasa con omitir? ¿Cómo? No se escuchó. Que con esto se me ocurrió la pregunta de qué pasa con omitir información. Ya. Vamos a volver un poquito atrás, vamos a ver esto. Tuc, 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 tuc. Aquí está. Aquí nosotros tenemos que hacer una diferencia, ¿ya? Y primero es que, como decía nuestro pastor, es con quién estamos hablando. Y esto tenemos que ser súper claro, cuando estamos hablando con una persona, como dices tú, aquí lo que yo sé, lo que pienso, lo que siento, busco la forma, si no quiero decirlo, porque por ejemplo si yo digo estoy mal, pero no me siento cómodo hablando, ahí estoy omitiendo porque estoy mal, y eso no es una mentira hacia la persona. Pero cuando yo estoy hablando con Dios, la omisión pasa a ser no un pecado, pero al final igual te va a terminar dañando. ¿Por qué? Porque Dios en este caso es tu soberano, tu dueño, por así decirlo, ya para que se entienda. Entonces a Él tú le vas a mentir de esta manera. Mira, cuando nosotros decimos que Dios es nuestro rey, nuestro soberano, estamos diciendo que toda nuestra vida, todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos, se los entregamos a Él. ¿Te fijas? Tú dices eso. Cuando tú dices, ya, yo renuncio a mí mismo, me niego a mí mismo porque yo soy hija de Dios, implícitamente ahí tú le estás diciendo al Señor, yo te voy a entregar todo de mí, voy a ser transparente contigo, voy a entregar todo lo que soy a ti, y al guardarte ya le generaste como una mentira. ¿Te fijas? Cuando tú le dices, yo me rindo a ti, Señor, rindo todo lo que soy, y si te guardas algo, no estás rindiendo todo lo que eres, entonces ahí le mentiste al Señor. ¿Te fijas? Es como decir, es como decirle al Señor, Señor, yo te amo más que a nadie, tú eres lo principal en mi vida, pero pones a otra persona antes que Dios. Y ahí le mentiste, porque no es lo primero. Entonces, si tú te reservas y le dices, y te reservas algo, y no se lo confiesas al Señor, y le dices, no, el Señor sabe todo de mí, yo le entregué mi vida, no le entregaste tu vida, le entregaste una parte, le entregaste un área. Y eso es más o menos lo que le pasó a Ananías y Zafira, ¿ya? Ahí lo vamos
a comentar. ¿A dónde íbamos? Aquí. Acá. ¿Quién leyó el último? No recuerdo. Aquí. Ven. Ah, el Padre Feliz. Eso fue lo último, ¿cierto? Falta que lea nuestra hermana Viviana. Tira, tira, tira. No sé. No sé. ¿A dónde? ¿Del puntito? 6 nomás. Ahí. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Si ustedes me conocieran, también conocerían al Padre. Ya lo conocen y lo han visto. Amén. Nuestro hermano Patricio lee el siguiente porque van juntitos esos dos. Entonces, la verdad máxima, la verdad más pura es Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya. Entonces, vamos a unir estos dos versículos, ¿cierto? Y vamos a destacar la palabra permanecer en su palabra. ¿Ya? Si yo me permanezco, si soy perseverante, voy a conocer la verdad que es Jesús, voy a conocerlo a Él, y al conocerlo a Él, la verdad va a entrar en mi vida y voy a ser libre de toda mentira. ¿Ya? De toda mentira. Entonces, esto es muy importante, permanecer en su palabra, ser perseverantes. Si me equivoco, le pido perdón al Señor, confieso mi pecado, como dice la palabra, persevero en el Señor, sigo, hasta conocer a Jesús y cada vez parecerme más a Él. ¿Ya? Efesios 4:15, ya vamos avanzando ya casi al final. Efesios 4:15 dice sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿cierto? Entonces, para crecer, para estar en Cristo, debemos, ¿cierto?, seguir la verdad en amor. ¿Para qué? Para parecernos a Jesús. Esa es nuestra meta, nuestro propósito de cada día. Cada día parecernos más a Jesús. Y Jesús, por supuesto que no mentía, no decía ninguna palabra porque Él es Dios mismo. Entonces, vamos a leer, hermano Jeremy, Lucas 12:2. Hay un versículo que me salté, que es muy importante, lo vamos a leer. Pastor, puede buscar, esa no está ahí, pero lo vamos a buscar. Juan 8:44. Juan 8:44. Lucas 12:2. Lucas 12:2. Sí. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Amén. Hermana Priscila, me gustaría que usted igual lo leyera porque tiene otra versión. Lucas 12:2. ¿Lo busca? Amarillo. Ok. Morado. Pas 12. 12:2. Dice, porque no hay nada encubierto que no llegue a descubrir, nada oculto que no llegue a darse. Amén. Todo lo que nosotros queramos ocultar, tapar, ya sea una acción, algo que siento, en algún momento va a salir a la luz. Y obviamente, ¿cierto? En el cuestionario que hicimos antes decía, ¿cómo se enteró de la mentira? Y si no mal recuerdo, todos nos habíamos enterado por un tercero o lo descubrimos nosotros mismos. Es decir, ninguna de las personas que nos mintió fue capaz de confesarlo. En nuestro caso, como hijos de Dios, lo mejor que podemos hacer es confesarlo al Señor. Porque si no, alguien lo va a descubrir, un tercero lo va a descubrir.
Entonces todas las cosas es mejor contárselas al Señor. Pastor, ese versículo me falta anotarlo, el que va a leer el pastor ahora. Quiero que le pongan mucha atención porque es muy fuerte, muy importante. Juan 8:44. Creo que voy a activar el audio. Muchos colores. Oh, creo que no puede. Muchos colores. ¿Alguien que nos ayude con ese? Juan 8:44. 8:44. Cualquiera. ¿Qué lo tiene? Ay, usted. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Hasta dónde? Solo eso, hasta ahí. Ah, Él perfecto. es. Sí. Hay un padre de la verdad, Jesús es la verdad, y un padre de la mentira. Entonces, nosotros somos hijos de un Dios de verdad, ¿cierto? De Jesús de verdad. Entonces no puede haber mentira de nosotros porque ya nos empezamos a esclavizar ante Satanás, que es el padre de la mentira. Todo lo que él habla es mentira, de él, de su boca salen solo mentiras. Entonces nosotros, ¿a quién nos queremos parecer? A Cristo, no a Satanás. Yo no me quiero parecer a Satanás, entonces tengo que empezar a sacar la mentira de mi vida. Y el último es Santiago 5:12, que dice, ¿cierto? La palabra del Señor dice, que tu sí sea sí, que tu no sea no. No andes prometiendo cosas, no digas, prometo que de ahora en adelante nunca más voy a hacer esto. Y después caigo. No, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Vivamos el día a día, digamos las cosas como verdad y reflexionamos, seamos conscientes y vamos a empezar a cambiar. Y aquí puse una preguntita, ¿cierto? Tengo opciones, lluvia de ideas. Vamos aquí. ¿Se alcanza a ver si yo muestro así? ¿Mi pantalla se ve la letra? Ya. Lluvia de ideas en cosas que mentimos y no nos damos ni cuenta. ¿Cómo podemos, por ejemplo, cambiar? Si me preguntan cómo estoy y estoy mal, pero no quiero contarle a esa persona, ¿cómo podría decirle? A ver, alguien dijo delante algo, era como estoy mal, pero ya, por ejemplo, podría decir, pero no me siento cómodo hablando del tema. Rosa, verde. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa generalmente mentimos y como que no nos damos ni cuenta que era mentira? A ver. Rojo. A ver, va a ir al trabajo de jóvenes y como le preguntó a la coordinadora de jóvenes, le quiere decir que sí, pues, aunque en realidad no quiere ir, ¿cierto? Le digo que sí, ya le voy a decir que sí, después voy a decir que me salió un problema. Mira, ahí está planeando una mentira. Voy a decir que sí voy a ir, después voy a decir que no, porque tengo mucho trabajo, porque tengo que estudiar, y ahí voy a decirle que no puedo. Ahí estoy maquinando una mentira. Entonces, simplemente ahí puedo decir, no me siento bien, no me siento con ánimo. ¿Qué va a salir ahí? Ánimo, ¿cierto? Hermano, vamos a hacer una ofrenda para un hermano que está en necesidad. Uy, no tengo. Pero después se va a comer unos completos a la esquina. Entonces, ahí igual estamos mintiendo. Entonces va a decir, escucha, no tengo destinado para, no tengo o no aparté. No destiné, por ejemplo, el dinero este mes, por ejemplo.
pero no diga que no tiene, porque eso sería mentir ya y mentirle al Señor, ¿cierto? Hermano, ¿puede predicar el domingo o el día sábado? No, porque tengo que estudiar y no va ni al culto, y no tenía que estudiar. ¿Les ha pasado esa mentira, no? Y se fijan que vamos mintiéndole a los hermanos y mentimos en cosas del Señor. No me siento bien para predicar en otra ocasión, puede ser, ¿cierto? En otra ocasión. En otra ocasión. Pero no mentir y decir una cosa para evadir. ¿Ya? Ahí hay más ideas. Y si a alguien se le ocurre o quiere después compartir algo, también lo puede decir. Miren, vamos a volver a leer la historia de, ¿cierto? De Ananías y Zafira. ¿Qué pasó aquí? Había un matrimonio, ¿cierto? Un hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Hay un problema en vender la heredad? No, no tenía nada de malo. Ellos vendieron, ¿cierto? Ya, pongámosle, vendieron un terreno. Vendieron un terreno. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Aquí nosotros tendríamos que leer un poco más atrás para entender cuál era el problema de esto, porque algunos pueden decir, pero ¿qué pasa si yo recibo, no sé, ya supongamos que dicen, ya, me regalaron 10,000 pesos y yo quiero ofrendar 5, ¿está mal? No, aquí el tema no es ese, el tema es que ellos actuaron y le hicieron creer a los demás que todo el dinero que habían recibido por el terreno se lo entregaban al Señor. Ahí está la mentira, ¿ya? Y eso también, hermana Daniela, disculpe que interrumpa, fue debido Porque otros lo hacían. al homenaje que recibió Bernabé anteriormente, porque todos se Claro. maravillaron cuando él tomó una heredad y no trajo solo una parte, sino que presentó todo. Así que los demás dijeron, ¡uy, qué maravilloso lo que hizo Bernabé! Pero también, es como si, por ejemplo, llegara un día un hermano a la iglesia y dijeran, voy a ofrendar, este mes voy a ofrendar todo mi sueldo al Señor. Y él lo hace y lo ofrenda. Y todos los hermanos dicen, ¡ay, qué hombre de fe, qué bueno que lo hizo para el Señor! Y yo digo, yo voy a hacer lo mismo, pero en realidad no quiero ofrendar todo mi sueldo, voy a sacar una parte para mí. Pero voy a decir que es todo mi sueldo. ¿Ya? Eso fue lo que le pasó a este matrimonio. Y dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Se fijan que en el corazón se formó la mentira? En el corazón nace los malos deseos y de ahí sale lo que me contamina para que mintieses al Espíritu Santo. O sea, ni siquiera el apóstol le dijo, ¿por qué me estás mintiendo? ¿Cómo se te ocurre mentirme? No, le dijo, ¿por qué le mientes al Espíritu Santo? Y aquí le dice una gran verdad, dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder, nadie te obligó a hacer esto, nadie te obligó a esta acción y aún así tú quisiste mentir. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Se fija que está en el corazón, eso es lo que el Señor le importa más de nosotros. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Algunos podrían decir, sí, fue dentro de la iglesia, pero al mentir ofendemos a Dios. Al oírse estas palabras, él cayó y expiró. Después vino su mujer y le pasó lo mismo. Y, ¿cierto? Le pregunta lo mismo, ella sigue mintiendo, ¿cierto? Y también muere. Yo quiero que entendamos una cosa aquí. Algo que yo siempre entiendo de esta palabra es que yo puedo decir a los demás, decirle a los demás, toda mi vida está a los pies del Señor. Yo le entregué todo al Señor, nada es para mí, pero en realidad estoy reteniendo algo para mí. Una parte de mi vida no se la he entregado todavía al Señor y le estoy mintiendo a los demás y le estoy mintiendo al Señor. El Señor sabe qué partes de nuestra vida nosotros se la hemos entregado a Él. Él sabe cuando mentimos y cuando no. Y la mentira, como dice su palabra en esta, a lo mejor si mentimos hoy en día, estamos bajo la infinita gracia del Señor, no nos vamos a morir físicamente, pero espiritualmente sí, vamos a ir muriendo. Y esta mujer, su esposa, dice, pasado un lapso como de 3 horas. Ella estuvo 3 horas sola, sin su esposo, porque 3 horas para meditar, para decir, pucha, en realidad lo que estamos haciendo está mal.
nosotros tenemos años de nuestra vida para reconocer y tener una historia diferente de esta mujer, porque la historia de la Biblia son para que nosotros no cometamos los mismos errores. Tenemos más de 3 horas, tenemos días, tenemos años para cambiar y tener verdad en nuestra vida y entregarle todo al Señor, entregarle todo, 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 lo bueno, lo malo. Si usted le cuenta algo al Señor y es verdad y Dios ve que usted tiene confianza para contarle eso, el Señor se va a agradar. Es un papá que dice, mi hijo confía en mí, se equivocó y me lo contó, confía en mí, no se escondió, no me mintió. El Señor ama la verdad, sea cual sea, y Él nos va a ayudar si nosotros permanecemos, si perseveramos, si somos constantes. Y esto, ¿cierto? Ya no somos esclavos, no somos esclavos. Y la mentira no es esclavo. Así que, sea lo que sea, cuénteselo al Señor, sea lo que sea, dígale al Señor, pídale al Señor gente de confianza, pídale al Señor que lo ayude, que lo oriente, que lo guíe. Y el Señor, sea lo que sea, en su oración, sea verdad, el Señor la va a aceptar, la va a recibir, lo va a perdonar porque Él es fiel y justo. Ya no somos esclavos para estar mintiendo. Y como dice, cierto, su palabra, no nos mintamos los unos a los otros. Dentro del cuerpo de Cristo hay hermanos confiables, hay hermanos preparados para dar un abrazo, un consejo. Así que este sería el estudio de hoy. Hermana Edita. Aquí viva todavía. Diga. Poniendo ahí atención y analizando igual un poco más el versículo central. La palabra central igual venía a mi mente el tener el cuidado de llevar a otro a ser cómplice de mi mentira también. Porque como podemos ver en este matrimonio, se puso de acuerdo para mentir. Y finalmente fue la misma paga para ambos. Tuvieron las mismas consecuencias. Entonces, muchas veces quizá uno no le confiesa todo a Dios, pero sí le confiesa a otras personas y quizás lo lleva a mentir por uno. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado también de ser sinceros entre nosotros, como lo decía mi hermana Daniela, tener que ser sinceros entre los hermanos, hermanos en Cristo principalmente y con todos en realidad. Eso quería acotar. Amén. ¿Cierto? Si en algún momento alguien se nos acerca y nos cuenta algo, nuestra respuesta debe ser que se lo confíen al Señor, que se lo confíen a los líderes, confiar en que Dios ha puesto personas delante de nosotros, pastores, hermanos, diáconos, en los cuales podemos confiar, ¿cierto? Y como dice aquí también, ¿cierto? Hay personas que dicen que están bien sufriendo, pero, me gustaría igual recalcar algo, nos pueden dar muchos consejos, diga esto, haga esto otro, pero ¿quién es nuestra consejera principal? La palabra del Señor. Y la palabra del Señor me dice que yo no miento. Entonces, si en algún momento alguien me dice, no, si usted está mal, no lo diga, eso es mentir, no lo haga, guíese por la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice, no se mientan unos a otros. Y aquí, ¿cierto? Tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira, que la mentira nos trae muerte espiritual en nuestro caso, que estamos bajo la gracia, ¿cierto? Entonces, esto es lo principal, entreguémosle todo al Señor, sea bueno, sea malo, para que no muramos. Y si no podemos entregar todo, mira, aquí dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, o sea, es decir, yo puedo incluso decirle al Señor, Señor, esta área todavía no puedo entregarla, pero ayúdame a hacerlo. Es la verdad también, ¿te fijas? Es una verdad confesada al Señor. Señor, todavía no puedo cambiar esto, todavía no puedo esto otro. Todavía no puedo entregar todo lo que tengo que entregar. Y es una verdad, ¿cierto? Que también va a ir cambiando, como decía su palabra anteriormente, cuando permanezcamos, permanecer. Eso es lo principal, permanecer, ser constante, ser insistente. Así que vamos practicando, ¿cierto? La verdad. Y al cuestionario que hicimos antes, ¿se acuerdan? Imagínense que esto lo contesta el Señor. El Señor, le preguntamos al Señor, ¿le ha mentido al Señor?
Sí. Alguien cercano, sus hijos, nosotros le mentimos a veces al Señor, alguien muy cercano a Él. ¿Cómo se entera el Señor? Él lo sabe, ¿cierto? Y aún así nosotros le mentimos. ¿Cómo se siente el Señor frente a la mentira? Ya dijimos, ¿cierto? Se enoja, la detesta. ¿El Señor prefiere la verdad aunque duela? Sí. El Señor prefiere escuchar de sus hijos que le fallan, de sus hijos que pasan algo, pero Él prefiere siempre la verdad. ¿Le hemos pedido perdón al Señor por esas mentiras? Espero que sí, y si no lo hemos hecho, hagámoslo. ¿Nos perdonó el Señor? Sí, el Señor nos perdona. Él es fiel y justo. Dice, la relación se recuperó. Sí, nuestra relación con el Señor se recupera cuando nosotros le pedimos perdón y confesamos. A nosotros nos cuesta más, pero al Señor, Él olvida nuestros pecados cuando nosotros lo hacemos gracias a Jesús que pagó por nosotros. Así que eso, mis hermanos, espero que esto sea de mucha bendición. Saquemos la mentira de nuestra vida, desde lo más grande hasta la mentira más, a lo mejor, interna de lo que yo, como dice aquí la definición, de lo que yo sé, de lo que pienso y de lo que siento. Seamos honestos, sobre todo con el Señor y también con nuestros hermanos. Así que muchas bendiciones. Me costaba mucho ver este tema igual, hermano, porque todos yo creo que caemos en ese error de mentir cómo estamos. De, hermano, ¿cómo estás? No, si estoy bien, no, si no puedo contar, no puedo decir la verdad. Eso es lo que más quiere el Señor que saquemos de nuestras vidas. Seamos honestos con Él y honestos con nuestro hermano. Y obviamente, yo como líder de jóvenes, y yo siempre le he dicho a cada uno de ustedes y lo vuelvo a reiterar, si usted me dice, hermana, no quiero, no me siento bien, no quiero participar o estoy pasando esto, yo no lo voy a juzgar, yo no estoy para juzgarlo, ¿ya? Yo quiero en este momento reflejar el amor del Señor, ayudarnos los unos a los otros y al principio de cuando empezamos a formarnos, yo eso les pedía, pues. Algunos no estaban, otros sí, pero yo les pedía eso, honestidad, la verdad por delante, ¿ya? Así que eso, muchas bendiciones, y gracias a nuestro pastor por estar, igual fue de mucha bendición su intervención, su presencia, y eso, que Dios nos bendiga, hasta otra ocasión, quedamos Amén.